Entonces, gracias Margarita Rosa por estar aquí en La Píldora. En serio me parece muy, muy chévere tener este encuentro, porque viene habiendo como un coqueteo ahí en redes, entonces es chévere poder concretarlo, y muchas de las personas que he tenido en el canal han llegado así, como que hay una conversación que se da en otros lugares y de repente concretamos un encuentro. Entonces te quería dar mucho las gracias por estar aquí en esta conversación. No, yo te las quiero dar a ti porque gracias a tus videos he aprendido muchísimo y me has inspirado para leer y para estudiar temas que me interesan. Qué nota porque a mí me pasa lo mismo. Mi idea es armar como 3 videos cortos de este encuentro para que también la gente se los vea completos, porque yo en los lives hablo hora y media normalmente, entonces esto lo quiero fragmentar en 3 bloques. Entonces, el primer tema que quería abordar es el hecho de tener voz propia y ser feminista. Como que hay una, no sé, como una cosa que se une ahí, y es como que si una mujer empieza a hablar, automáticamente se volvió feminista. El segundo tema que quisiera abordar es el cuerpo. Tú lo has abordado en 5 o 6 columnas, no sé si son 5 o 6, y que es un tema genial y me encanta cómo lo estás abordando, y varias personas mandaron preguntas, entonces sería el segundo tema. Y el tercer tema sería la prostitución, que es parte también de lo que nos trae aquí. Ay, ay, ay. Porque ya hicimos todo un periplo muy orgánico, yo siento, con respecto a ese tema, y me parece genial que el tema esté sobre la mesa, porque creo que Claro. ha ganado una visibilidad muy bacana, Y pero también lo deja uno, por ti, porque es que pues por esos 3 videos consecutivos que hiciste, fueron 3, ¿no? fueron 3, sí. Muchas saltamos, a muchas nos pegó de diferente forma. Y por eso, por lo que vi tu video, fue que empecé a escribir luego la columna, me hice luego amiga de Elena, que me pareció impresionante mujer. Y así, pues yo creo que este fue por ti que el tema como que volvió a... Pues sí, el tema se puso un poco sobre la mesa, Se sí, puso caliente. pero hay una cosa que te voy a preguntar cuando lleguemos ahí, y es que yo sentí que yo quedé como al lado del camino de la conversación, porque te cayó a ti encima el peso al publicar la columna. Es como Sí, le diste una visibilidad al poner la columna, y entonces, claro, todo cayó ahí, sí. y yo decía, bueno, pues Margarita tiene más cuero que yo. Pagó el pato, pagué el pato durísimo, pero no, está bueno hablar del tema, sí, buenísimo. Listo, entonces empecemos por la primera parte, que sería este tema de la voz propia del feminismo. Siempre sentí que tu imagen pública tenía algo de controversial, pero yo siempre instintivamente pensaba que la controversia radicaba en que decías lo que pensabas. Siempre sentí que tratabas de exponer algo que iba un poco más allá, y siempre sentí que eso te lo cobraban de alguna manera. Y Ujú. ahora que estás como full afilada en Twitter y en las columnas, me inquieta mucho ver cómo pareciera que eso está prohibido. O sea, Me lo cobran como, más. sí, es muy raro, pero ¿por qué hiciste ese tránsito? ¿Siempre Sí. tuviste esa intención, o qué fue lo que pasó para que hicieras ese tránsito? No he tenido una intención consciente de que eso sea así. Francamente no. Lo que me ha guiado es una tremenda incomodidad que he sentido en mi posición como mujer, como me he posicionado frente al hombre, frente a los hombres. Me ha incomodado muchísimo. Nunca he estado de acuerdo y nunca me he sentido libre con mi cuerpo, por ejemplo, ni con mi voz. Entonces, lo que ha guiado esos cambios que de pronto has visto es que he ido poco a poco descubriendo a medida que yo misma voy reflexionando. Y lo que pasa con la escritura es que ahí yo me doy cuenta de cómo pienso, me doy cuenta de cómo estoy articulando todas las huellas que la cultura ha dejado en mí. Y por eso pienso que he podido ser más certera escribiendo, porque tengo también mucho más tiempo para pensar. Yo soy de pensamiento lento. Me siento como estrenando voz también y estrenando feminismo, porque no me consideraba feminista hasta hace muy poco. A eso iba yo con la pregunta también, y es como que una mujer que alza la voz es sinónimo de feminista, y para mí eso todavía no hace sentido, todavía vivo en No, esa dicotomía. y no es así. Entonces quería saber tu experiencia, cómo es con eso. Fíjate que la razón por la cual aterricé en el feminismo, que fue una de las preguntas que entre otras cosas me enviaste,
fue muy, muy peculiar porque hice un comentario producto de una gran ignorancia, lo hice yo, y dije algo así, no me acuerdo, afortunadamente no me acuerdo del tweet, pero algo como que yo era más masculinista que feminista, una vaina así. No, y las Porque, palabras. porque me incomodan los istas, y entonces ista quiere decir como alistarse como en una en un escuadrón o en una cosa así como muy belicista, entonces algo, pero era una cosa mucho más simple. Y en ese momento saltaron varias académicas, me trataron muy fuerte, pero bien, digo bien en el sentido de que no eran insultos, sino muy a la cabeza de decir, infórmese, infórmese mejor porque no, eso es el comentario de una persona que no sabe de lo que está hablando. Y eso, lejos de pues de hacerme sentir mal, dije, pues bueno, debe ser así. Y ahí empiezo a moverme y a coger libros y también estaba yo un poco inquieta con el tema del transexualismo porque estaba oyendo mucho las conferencias de un filósofo argentino que se llama David Stanschreiber y él citó alguna vez a Paul Preciado, que es un filósofo transgénero brillante. Empiezo como a coger de aquí a allá y luego ya pido consejo sobre libros que debería leer, como, como estos libros que una feminista no puede dejar de leer. Entonces, por supuesto, estaba Política Sexual de Kate Millett, entonces este me lo sorbí completo. Uno que me pasó Elena Hernández que se llama Feminismo para Principiantes, o sea, desde cero y sigo en ello, o sea, me estoy educando en feminismo, todavía no, no domino el tema, pero sí sé que feminismo no es una queja ni es alzar la voz, es apropiarse de una teoría ilustrada, una teoría política que está proponiendo una transformación estructural de la sociedad. Es una teoría que hace conciencia sobre la desigualdad que se ha impuesto sobre la mujer solo por su sexo. Las que alzamos la voz, no sabemos que gracias a hace 3 siglos, donde estuvieron las primeras, las pioneras, gracias a ellas que pudieron poner en palabras qué era lo que estaba pasando con las mujeres, ya nosotras tenemos el camino muy abierto, pero esto, o sea, 3 siglos ante milenios de patriarcado no es nada. No es nada. Entonces es mucha la huella que tenemos en nuestros cuerpos y en nuestra subjetividad. Creo que es una alternativa política, es una cultura también el feminismo. Entonces vale la pena explorarla y el consejo que de pronto les doy a las mujeres es que lo miren y lo estudien, porque es como una especie de conversión. Una vez que uno va, es como que no hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Es imposible ver el mundo distinto y empieza uno a detectar todas las señales de patriarcalismo que hay. Y es imposible no ver, o sea, cuando uno ve ya vio, ya fue. Ya vio, y gracias a Dios, pues fue por gracias a Dios, y yo sí que atea. Pero fue por un error, por un tweet desafortunado. Claro, pero mira que digamos que podría ser uno que fue un error, pero es el tema de alzar la voz y equivocarse abre puertas. Abre puertas. O sea, si uno está abierto, que lo corrijan. Claro, pero es como esto de haga una pregunta, porque esto es típico de clase de la gente que no hace preguntas porque le da miedo que la pregunta sea boba o quedar como un ignorante, y es como, pues hay que hacer la pregunta y hay que embarrarla. Y yo siento que eso es parte de la dificultad en la conversación ahorita en redes, que hay preguntas que uno hace desde su ignorancia, que tiene derecho a ser ignorante. O sea, uno tiene derecho a ser ignorante o estar despistado y a preguntar. Claro, que lo que pasa es que yo no pregunté, sino que afirmaste una frase así, claro, y entonces no fue buena. La embarré. La embarré, no hay nada que hacer. Voy a empezar con las preguntas, que creo que igual ya respondimos algunas, Songo Sorongo. J. David Bassi, que dice, ¿es complicado ser una figura pública y romper con todos los estereotipos de ser una mujer colombiana y que decida estudiar y ser libre? Que esa pregunta yo te decía que me llamaba la atención porque parecía que fuera excluyente estudiar y ser libre con, es que con casi que no entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta porque está mezclando muchas cosas ahí, ¿no?
sí, como figura pública, para mí es conflictivo tener voz. Curiosamente, incluso sin yo saber que era feminista, yo he tenido como destellos de rebeldía, ¿no? Que denotaban que tenía madera para ser feminista, Ujú. pero era porque yo no me avergonzaba de lo que yo pensaba Ajá. y, Creo que y lo es decía. clave. Y lo decía y muchos de esos pensamientos no cuadraban mucho con la norma, pues. Entonces, por eso cuando, digamos, que empecé a salir en televisión y a que la gente me reconociera, también aprovechaba esa plataforma para decir cosas Claro. atrevidas, desobligantes y como soy, bueno, creo a veces en lo de los astros, entonces yo soy Leo, entonces me gusta que me pongan atención y lo utilizaba para eso, ¿no? Y pienso que en Twitter todavía tengo eso, que a veces me gusta lanzar por ahí unas frases para que la gente se Claro, lo que pasa es que igual Twitter es un apodere. poco así, o sea, en Twitter no tiene sentido no decir cosas que muevan hacia algún lado. Sí, O sea, como para ver qué efecto, como una travesura a veces, lo digo, es incluso lo he un hecho así. poco, sí, claro, pero ahí pasa lo de la embarrada. Cuando uno manda alguna Sí, travesura y señora. dice, uy, no, no, esto o sea, Ay, no, no. estoy Pero tú llegando a eres muy mucha gente. prudente, yo veo que a ti no te Yo ha pasado borro eso. muchos trinos. O sea, si yo me expresara de verdad, cuando le Bueno, entro en el arranque de contestar cosas y es como, uy, no, 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 ahí no. antes de hacer send, dice uno, ¿será que lo mando o no lo mando? Sí. No, yo últimamente digo mucho, ¿por qué quiero mandar esto? Y Sí, si, qué bueno. y si es como de pura rabona, digo, no lo hagas, no tiene Es- sentido, no estás haciendo nada bueno, no lo hagas. Esa es una ¡Caca! muy buena pregunta que puede hacerse uno antes de mandar un tweet, sí. Sí, porque es una marea de emociones muy, muy berracas las de Bueno, Twitter. pero entonces para seguir con la pregunta, porque está la parte de figura pública y tener voz, y luego ser colombiana y estudiar. Esa frase me parece importante. Sí, digamos, hay mucho componente, digamos, patriarcal, sí, porque no veo conexión entre una cosa y otra, ¿no? Como que me parece completamente normal que haya una colombiana que quiere estudiar y ser libre, ¿no? Pero yo sí creo que hay algo ahí, o lo veo yo, y es esto que te decía yo creo que a ti te están cobrando más duro decidir ponerte en un rol estudioso y sesudo que lo que te cobrarían estar en un rol aparentemente menos sesudo, digamos, que, Ah, bueno, igual siempre te cayeron encima, eso sí es como sí, de siempre ha siempre. sido así, siempre ha sido así. Y una de las leyes de los ídolos es poderlos bajar de ese pedestal y sentirse triunfador también sobre ese ídolo caído, ¿no? Cada uno A tiene veces ganas de tener un ídolo para cascarle, pues. A veces sí, porque uno se alegra de que sean humanos, ¿no? Y Mm. entonces, y de poder, aunque sea sentirse superior, nunca un ídolo ha sido superior, un ídolo es una creación fantasiosa y muy subjetiva de la gente, pero ellos creen que el ídolo está allá y cuando se cae tienen esa oportunidad de sentirse un poco mejor con ellos mismos, a veces yo lo interpreto así. Pero quiero decir también que en Twitter yo he recibido mucho cariño. Sí, Me han hecho también personas recapacitar. Ay, ella está ya, brava. Bueno, me han hecho recapacitar mucho también, personas que me han llamado la atención también con mucho respeto, con cariño, y eso también me ha confrontado y me ha hecho avanzar. O sea que no me siento tampoco que me lo estén cobrando. Hay de todo, hay de todo. Yo veo que además es un fenómeno mundial, esto no es aquí en Colombia solamente. Y tengo un análisis de pronto muy reduccionista sobre eso, pero antes las voces que se oían eran monopolios, eran élites de voces que se oían. Entonces ahora es tan impresionante el hallazgo que cada persona está haciendo de su propia voz, que la está estrenando y la dilapidan, así como cuando alguien se gana mucho dinero en un solo golpe. Entonces, el que de pronto no puede reflexionar sobre eso, lo gasta y lo tira y lo vota. Entonces, así la gente vota su opinión y oye su voz y entre más estridente cree que se oye más a sí mismo. Entonces, esa es la interpretación que yo veo y que en algún momento tiene que bajar, pero
es un descubrimiento relativamente nuevo el que dejemos de ser anónimos ya. Ya un artista de televisión no está allá, ya la tengo aquí al lado, al mismo nivel mío, y la trato como se me da la gana. Y a todos nos insultan, uno tampoco puede ponerse a protagonizar el hecho de, o sea, sentirse muy protagonista porque le dicen cosas horribles. Yo veo que se las dicen a todo el mundo. A todo el mundo, sí. También como, bueno, es normal. Ojalá fuera a mí la única que me insultaran tanto, pero se insultan lo mismo a todo el mundo. Dice, ¿cómo ha sido el rol de la mujer dentro de la pantalla grande y chica durante décadas en un país como Colombia? Pues siempre ha sido como un rol ideal y real, porque aun cuando la gaviota era supuestamente, bueno, para agarrarla de ejemplo a ella, aunque ella era una mujer sencilla, toda la historia de ella es una historia, tiene una épica, ¿no? Es una historia inflada de la mujer, porque además es una chapolera que yo no sé cómo hizo Gaviota para volverse una ejecutiva en Londres tan pronto. Entonces, eso pone a la mujer de modo que es difícil también identificarse con ella, realmente. Siempre hay esa huella machista, siempre hay esa... Yo me acuerdo de Gaviota planchándole las camisas a Sebastián, ¿no? Gaviota le planchó las camisas a Sí, Sebastián. le planchaba las camisas y ella soñaba con plancharle las camisas, y al final la imagen de la felicidad es ella llena de hijos, y en la posición de la mujer, ¿no? Que acompaña al hombre. Aunque, mira, estoy realmente como pensando en voz alta, y creo que esta es una de las preguntas que he debido pensar, porque veo que Gaviota tiene como de las dos cosas, si la estuviéramos analizando a ella. Pero la pregunta es por la mujer en general, el rol de la Sí, mujer. pero yo igual creo que en eso que acabas de decir, hay una contradicción, digamos que yo creo que lo que gustaba mucho de Gaviota era justamente que era una mujer muy echada para adelante, muy berraca, muy, ¿no? De armas tomar, de alguna manera ya el personaje lo presentan como, contesta cosas y se le salta la piedra y no le importa decir las cosas. Y eso es como un contrasentido un poco con esta imagen idílica de entonces estoy en la casa criando niños, es como que Gaviota no habría hecho eso. Algo que no se termina sí, no termina de cuadrar, ¿no? Lo que se espera de las mujeres. Yo creo que en los roles de televisión, pues ahí es también cuando se educa, ahí también el patriarcado hace su labor educativa con respecto a las mujeres, porque las crea, ¿no? Crea un tipo de mujer a la que hay que aspirar, pero, pero siempre vemos el matrimonio, ¿no? El matrimonio es como el fin, Sí. el final feliz de ella. Es la reivindicación, ¿no? El matrimonio, entrar en esa institución como que ahí ya quedó salvada ella. Ya, todo bien, Exacto, me y en casé. todas pues lo que han hecho las series de televisión, por lo menos en las que yo he hecho, no es reivindicar, sino es asegurar y confirmar más el papel de la mujer que está al servicio de un sistema que no, que de todas maneras no está hecho para ella. Aquí hay una pregunta que ya te hicieron, pero me gustaría como que fuera más cerrada y es de Patricia Ruiz Acero que dice, ¿para qué te ha servido el feminismo? Para darme cuenta, para puntualizar en dónde están las huellas que me oprimieron como mujer. Yo necesito saber eso en la historia mía, la necesito yo, saberla. Y si no es por el feminismo, si no es por estos libros que dijeron cómo se produjo esa opresión, en dónde está esa opresión, yo no la hubiera identificado como tal en mí misma. Y yo pienso que esas son realidades que las mujeres necesitamos saber para poder pararnos frente a la vida, frente a la sociedad misma. Yo no creo que estas sociedades estén bien construidas. Bueno, y no es que haya que hacerlo bien, yo no pienso que haya algo que finalmente esté bien construido, pero sí que hay que cuestionar la manera como nos hemos posicionado las mujeres, en la forma como hemos vivido, como hemos crecido. El feminismo es fundamental. Yo creo que no solamente para las mujeres, es una toma de conciencia de cómo está construida esta sociedad
y yo pienso que esta es una materia que se debería dar en los colegios. Yo no sé si se debería llamar feminismo, historia del feminismo, de pronto algo así, historia del feminismo, puede ser. Y que vean, porque la historia del feminismo es la historia de la opresión de miles de años. Y la historia sola, esa que nos enseñan, es la historia del hombre. Esa es la que nos Claro, enseñan. pero meter eso en un pensum es aceptar que eso existe, que eso sigue siendo un debate, Sí, sigue siendo una cuestión de conversar. Es como, no, pero es que pero no hubo el sometimiento, no pasó, y es, ¿y pero por ¿cómo que qué? no? ¿Y por qué? Pues, ¿cómo así que historia del feminismo? ¿Por qué? Además, el feminismo lleva 3 siglos, no más. O sea, como si fuera, pues que precisamente, es, O dentro del estudio de filosofía, tener el ítem feminismo. yo pienso que no debe ser una carrera universitaria. O sea, esto es una vaina de estructura, de raíz, porque uno empieza a, a confirmar y a repetir modelos machistas desde que está chiquito. Yo todavía tengo que detectar mis propias misoginias. El ejercicio que estoy haciendo con la escritura del cuerpo es ese, que no sé si vamos a hablar un poco de eso después o... Ya voy, ya voy al cuerpo. Claro, claro, pero no creo que sea una materia como para después. Claro, lo que pasa es que en cuanto a estructural, lo primero que uno recibe en el colegio es como toda la cuestión católica, ¿no? Bueno, y es que más patriarcal que el catolicismo, pues, Y por ya por ahí favor. hay una No, desviación, ahí ya perdimos el año, pero de primera. O sea, y eso es muy, muy desde chiquitos, la misa, la monja, el cura, ririri. no, si hay algo que ha hecho estragos con la imagen de la mujer es el catolicismo, para mí. Entonces, empezando por Sí, ahí, yo yo creo que pienso lo mismo. nos falta mucho, mucho, mucho por andar. Voy a cerrar hasta aquí el tema de la voz y el feminismo y vamos a entrar en el cuerpo.